este vídeo vamos a seguir analizando sintagmas. Vemos en pantalla los 4 sintagmas que vamos a analizar. En los 3 primeros sintagmas vamos a trabajar sintagmas adjetivales y adverbiales, aunque luego nos vamos a encontrar sintagmas preposicionales y nominales, como es prácticamente inevitable. Y luego el cuarto sintagma va a ser un poco más complejo. No creo que sea difícil una vez que entendamos bien los núcleos tácitos, pero es un sintagma que contiene núcleos tácitos y las primeras veces que los analizamos entiendo que pueda ser un poco lioso. Así que aquí en principio lo habéis intentado vosotros y ahora podréis comprobar qué habéis hecho bien y qué debéis corregir. Bueno, vamos con el primero de los sintagmas, bastante orgulloso de mis alumnos. Vamos a buscar el núcleo, como siempre. Supongo que en principio lo veréis bastante claro. El sintagma preposicional tiene que estar complementando algo. Si decís un profesor bastante orgulloso de mis alumnos, el sintagma bastante orgulloso de mis alumnos lo podemos reducir a orgulloso. O si decís estoy orgulloso de mis alumnos, podéis simplificar ese sintagma diciendo estoy orgulloso. Así que el núcleo del sintagma es orgulloso. Y orgulloso es un adjetivo y por tanto se trata de un sintagma adjetival. Y de esto tenéis que daros cuenta. Sabéis que es una palabra variable porque podéis cambiarle los morfemas flexivos. Podéis cambiarlo, por ejemplo, a femenino o a plural. Entonces, si es una palabra variable, adverbio ya lo descartamos. Y nos podría quedar la duda entre sustantivo y adjetivo. Orgulloso no está designando una entidad, como por ejemplo niña, profesor o silla, sino que nos está dando una cualidad de alguien. Entonces es un adjetivo. Antes, cuando habíamos creado un contexto para poner este sintagma, habíamos dicho un profesor bastante orgulloso de mis alumnos. Bueno, estoy convencido de que si tuvierais ese sintagma veríais enseguida que profesor es un sustantivo y que bastante orgulloso de mis alumnos es el adjetivo que lo complementa, o orgulloso si lo queréis simplificar. Así que tenéis que ser capaces de daros cuenta también cuando se os propone el sintagma bastante orgulloso de mis alumnos. Y bueno, ahora seguimos con el análisis del sintagma. Si recordamos la estructura del sintagma adjetival, teníamos un adjetivo como núcleo y luego podíamos tener un adverbio como modificador. Es importante que sepáis distinguir que bastante aquí es un adverbio y no un determinante. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, los adverbios tenemos claro, o debemos tenerlo, que son palabras invariables. Entonces, cuando cambio a plural el núcleo el que modifica y pongo orgullosos, bastante permanece invariable. No decimos bastantes orgullosos, sino bastante orgullosos. Eso ocurre porque orgulloso es un adjetivo y el modificador de los adjetivos es un adverbio, que es siempre invariable. Si por ejemplo dijéramos bastante comida, como comida es un sustantivo, no lo determina un adverbio, sino un determinante. Y lo sabemos porque los determinantes sí que son palabras variables y cuando pasamos a plural comida no podemos decir bastante comidas. El modificador del sustantivo tiene que concordar en número, así que tenemos que cambiarlo también a plural y decir bastantes comidas. Espero que esto os haya ayudado a distinguir cuándo bastante o cualquier otra palabra similar es adverbio y cuándo determinante, que es importante que lo sepáis. Bueno, ponemos entonces que el adverbio bastante es el modificador del sintagma adjetival. Despejamos la pantalla y dejamos solo el análisis del sintagma. Y sobre todo recuperamos el sintagma original para terminar de analizarlo. Y continuando con la estructura del sintagma adjetival, habíamos dicho que además del núcleo podía tener modificador y también puede tener un sintagma preposicional como complemento del adjetivo, así que lo señalamos. Ojo, complemento del adjetivo, no me pongáis complemento del nombre, que eso solo es dentro del sintagma nominal. Y ya terminamos con el análisis del sintagma preposicional. Como siempre, el sintagma preposicional tiene una preposición, que siempre es el núcleo del sintagma, y todo lo demás será el término. En este caso el término es un sintagma nominal, así que ahora ponemos que alumnos es el núcleo del sintagma nominal y el determinante posesivo es el modificador. Y nos ha llevado un ratito, pero hemos repasado varios conceptos, hemos aprendido a distinguir un determinante de un adverbio si no lo sabíamos y ya tenemos el sintagma analizado. Vamos con el segundo. Tan ilusionado con la final de Londres. Vamos a buscar la palabra más importante del sintagma. Si no lo veis, lo ponéis en un contexto. Te veo tan ilusionado con la final de Londres. Y si reducimos ahora el sintagma, diríamos te veo ilusionado. Así que el núcleo del sintagma es ilusionado. Ahora no nos confundamos, ilusionado es un adjetivo. Lo podemos saber poniéndolo en un contexto. Ilusionado nos dice una propiedad o característica del niño en un niño ilusionado, y por tanto, si analizamos el sintagma, sería el complemento del nombre del sintagma nominal. Y lo podemos saber también porque puede aparecer modificado por un adverbio, como muy por ejemplo, podemos decir muy ilusionado. Y si aparece modificado por un adverbio es porque es un adjetivo. Bueno, un adverbio también puede modificar otro adverbio, pero el adverbio es invariable. Así que si puedo decir muy ilusionada o muy ilusionados, obviamente ya no puede ser un adverbio. Si es una palabra variable, solo es en principio razonable o esperable la duda entre si es un sustantivo o un adjetivo. Así que por todo esto, o por cualquiera de estas cosas, podemos deducir que es adjetivo y por tanto indicamos que se trata de un sintagma adjetival.
Y ahora, ya lo hemos dicho con el sintagma anterior, el de bastante orgulloso de mis alumnos, y con el ejemplo de un niño muy ilusionado que acabamos de ver. El adjetivo puede aparecer modificado únicamente por un adverbio. Así que tan es un adverbio y por tanto es el modificador. Tan es la forma apocopada del adverbio tanto, es decir, la forma cortada de tanto. Y tanto, igual que bastante, del ejemplo anterior de bastante orgulloso de mis alumnos, puede ser adverbio determinante. Pero como determinante es variable, claro, y como adverbio invariable. Si pasamos este sintagma a plural, seguimos diciendo tan, diríamos tan ilusionados con la final de Londres. Además, esa forma apocopada de tanto la usamos solo con el adverbio, así que tan es siempre un adverbio. De todas formas, no hace falta que sepáis de memoria que tan es siempre un adverbio. De hecho, prefiero que lo razonéis y que veáis que es un adverbio porque es invariable y puede modificar un adjetivo. Y bueno, seguimos analizando. Nos queda el sintagma preposicional con la final de Londres, que tiene que ser complemento del adjetivo. Como es un sintagma preposicional, los separamos entre núcleo y término. Y ahora tenemos un sintagma nominal. Aquí, si lo necesitáis, lo ponéis en un contexto, como quiero ganar la final de Londres, y enseguida veis que el núcleo es final. Así que lo señalamos y terminamos el sintagma. El determinante es el modificador y lo demás complemento del nombre. Y ahora núcleo y término. Vamos con el tercero. Más cerca de tus objetivos de este año. Vamos a buscar el núcleo del sintagma. Creamos un contexto para colocar el sintagma. Por ejemplo, estás más cerca de tus objetivos de este año. Si simplificamos ese sintagma ahora, decimos estás cerca. Así que el núcleo va a ser cerca. Ahora hay que ver qué tipo de palabra es cerca para saber qué tipo de sintagma es. Vamos a ver si es una palabra variable o invariable. No podemos ponerla en plural, no podemos decir más cercas. Sí que podemos decir cerca en plural cuando estamos hablando de una valla, porque en ese caso es un sustantivo. Pero si hablamos de cerca como antónimo de lejos, es invariable porque se trata de un adverbio. Así que tenemos un sintagma adverbial. Y el sintagma adverbial, igual que el adjetival, puede estar modificado por otro adverbio. Más, que también es una palabra invariable, es un adverbio que actúa como modificador. Y luego, de tus objetivos de este año, es un sintagma preposicional que actúa como complemento adverbial. Y nos queda ahora analizar este sintagma preposicional hasta el final. Primero separamos la preposición, que es el núcleo, de todo lo demás, que será el término. Ahora nos queda un sintagma nominal donde objetivos es el núcleo. El determinante posesivo tus es modificador, y lo demás un sintagma preposicional que actúa como complemento del nombre. Y otra vez, núcleo y término. Año es el núcleo del sintagma nominal y el determinante demostrativo este es el modificador. Y ya tenemos el sintagma analizado. Y vamos con el último sintagma. Los alumnos de este grupo y los de ese. Aquí tenemos dos sintagmas coordinados. Vamos a ponerlos dentro de un único sintagma porque todo junto desempeñaría la función dentro de la oración. Por ejemplo, si decimos los alumnos de este grupo y los de ese harán el examen mañana, todo sería un sintagma que funcionaría como sujeto. Entonces, el núcleo es alumnos y va a ser un sintagma nominal, pero vamos a ver cómo lo analizamos. Tenemos esa Y en medio que es una conjunción. Las conjunciones sirven para conectar o unir palabras, sintagmas u oraciones. Entonces, aquí vamos a marcar los alumnos de este grupo como un primer sintagma, los de ese como un segundo sintagma y la conjunción copulativa y va a ser el nexo de unión entre esos dos sintagmas. Entonces nos quedará algo así con dos sintagmas unidos por una conjunción. Y ahora nos queda analizar cada sintagma nominal por separado. El primero os debe resultar más sencillo, así que lo completamos y vamos con el segundo. Aquí ponemos que el determinante es el modificador y que el sintagma preposicional es el complemento del nombre. Luego distinguimos el núcleo del término, y en el término, que es un sintagma nominal, señalamos el núcleo y el modificador. Y ahora vamos con el segundo, que es el que se nos puede complicar un poco. No tiene por qué, si tenemos claros los núcleos tácitos no tiene por qué haber problema. Si os acordáis, habíamos visto que los constituyentes tácitos eran términos que no aparecían de manera expresa, pero los podíamos recuperar por contexto. En este caso, cuando hablamos de los de ese, ¿de qué estamos hablando? De los alumnos de ese grupo, ¿no? Es evidente. Los alumnos de este grupo y los de ese. Los alumnos de este grupo y los alumnos de ese grupo. Entonces, tenemos que indicar que ahí falta un constituyente porque está elidido, y ese constituyente se refiere a alumnos. Y después de ese también hay omitido otro constituyente que se refiere a grupo. Y una vez que hemos añadido esos constituyentes tácitos, simplemente tenemos que analizar el sintagma como cualquier otro. Y en este caso es idéntico al de la izquierda. Entonces, el constituyente elidido que se refiere a alumnos es el núcleo, el determinante artículo es el modificador y lo demás complemento del nombre. El complemento del nombre es un sintagma preposicional formado por núcleo y término. El término incluye ese segundo constituyente tácito, claro, y es un sintagma nominal porque el constituyente tácito que se refiere a grupo es el núcleo de este nuevo sintagma.
Por tanto, aquí marcamos el núcleo tácito y el determinante demostrativo es modificador. Y ya tenemos todos los sintagmas analizados. Espero que haya ido bien el análisis, aunque más que eso, espero que el vídeo sirva para aclarar las dudas que os hayan ido surgiendo. Mucho ánimo y nos vemos en el próximo vídeo.